Alejandro, Alejo, Alex, como te suene mejor. Perfecto, sí, señor. También creo que tengo suficiente apreciación de lo que cada miembro del grupo ha hecho y está haciendo, por lo que sugiero que no le dediquemos tanto tiempo a presentarnos y a echar el cuento de cada uno. Ya yo hice mi tarea. Y como Diego dice, mejor dediquémosle el tiempo a quitarnos los calzones y a tener una buena conversación. Ahora soy yo. Perfecto. Perfecto. Excelente. Claro que sí. Doctor Haddad, vamos a Alejandro. Bueno, Alejandro. Alejo, Alex. Oílo, pues, te dice que no le digas doctor. Sí, perfecto. Oye, el doctor Alejandro, acaba de entrar el doctor Carrasquilla. Hola, doctor. Pensé que no estaba, iba a preguntar qué le había pasado. Aquí llegó. Sí. Qué bueno. Y mira, el doctor Rosselli también trajo invitado. Sí. Perfecto. Bueno, Gabriel, si estabas hablando, estabas muteado, no te oímos. No lo oímos, doctor Gabriel. Estaba diciendo que buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, doctor. Hola, Alex, ¿cómo estás? Encantado de verlo. Lo mismo. Perfecto. Doctor Carrasquilla, entonces íbamos a iniciar con la pregunta disparadora que habíamos planeado y luego empezamos cada uno pues sí, aprovechando a Alejandro aquí a darle sus comentarios y seguramente preguntas. Alejandro, ¿por qué milenios después, por qué retomar esta pregunta de qué es medicina? ¿Qué los motivó a ustedes a eso? Entendiendo dentro del paper algunas cosas, pero quisiéramos oírlo directamente de ti. ¿Por qué traer esta discusión o más bien esta búsqueda ahora? Hay varias formas para responderle la pregunta y estoy tratando de escoger cuál de las tres por lo menos que se me ocurre. Yo primero quiero invocar a Bertrand Russell, que dijo que siempre vale la pena, parafraseando, colgarle un signo de interrogación a lo que creemos que sabemos. Entonces hay gente que piensa en números, hay gente que piensa en versos, hay gente que piensa en imágenes, yo pienso en preguntas. Entonces me invitaron a la Javeriana a hacer una presentación, creo que para los 75 años de la facultad, y me dijeron que hablara de lo que me diera la gana. Y dije yo, bueno, si es la Facultad de Medicina y está cumpliendo 75 años, ¿cuál sería la pregunta más, digamos, más pesa que podría hacer? ¿A qué le podría colgar un signo de interrogación para estimular a la audiencia? Y me fui, y hay un concepto en inteligencia artificial, en sistemas de información y en muchos otros, digamos, ontológicos, digamos, en donde está la noción de primitivo, que en filosofía es la esencia, ¿no? Pero el primitivo o los primitivos son los componentes fundamentales de algo. Se puede ir más abajo. A mí me encantan los primitivos. ¿Cuál es el primitivo de? Llenen el blanco. Entonces, para esa presentación dije, ¿cuál sería el primitivo de una presentación por los 75 años de una facultad, mi facultad, donde voy a tener a todos los decanos vivos presentes y que están transformando el currículo? Entonces me fui directo a cuello, que es la medicina. Al mismo tiempo, ya los que tenemos suficiente edad, hemos podido ver la amenaza tan grande que está enfrentando la medicina como profesión. Yo soy hijo y nieto de médicos. Si a mi papá o a mi abuelo le contaran lo que estamos viviendo nosotros como profesionales, no lo creerían. Y la forma en que nos están tratando y la forma en que nos han marginalizado. Entonces, inspirado por la imagen de mi papá y mi abuelo,
empecé a notar que estamos realmente enfrentando una amenaza existencial. En los años 90, cuando salió la web, se hicieron estas amenazas más evidentes. Yo creo que no habían sido tan claras. En los 80 todavía nosotros no necesitábamos que se cuestionara qué era la medicina. Y de hecho nos convino mucho que no se cuestionara la medicina, porque nos permitió hacer básicamente lo que nos dio la gana. Ya que a Diego le encanta, doctor Gabriel, antes que usted se uniera, invocaron a Diego diciendo que le gustan conversaciones a calzón quitado. Entonces dije, vamos a quitarnos los calzones aquí entre todos. Yo creo que le benefició muchísimo a la profesión médica que no se hubiera definido el concepto de medicina. Porque la comisión Flexner, hace unos 100 años, básicamente excluyó a todos los demás y nos dejó la cancha abierta y controlada a nosotros, los llamados profesionales de la medicina. Cuando entró la web, encontré un libro fantástico que me pegó muy duro. El título del libro es The End of Medicine. The End of Medicine. Eso el final de la medicina. Eso yo nunca en mi vida esperé que alguien se atreviera a escribir una frase como esa. Y ya desde entonces, cuando entró la web, estos grupos de Silicon Valley, de la costa oeste de los Estados Unidos, con sistemas de información y de comunicación digital, empezaron a torpedearnos. Y simultáneamente, esto coincidió con el llamado o la llamada financialización del mundo, de todos los sectores de la sociedad, en donde básicamente la medicina se convirtió en un brazo del sector financiero y empezaron a tomar control otros grupos de poder, y mientras nosotros estábamos distraídos, siendo cada vez más buenos en el contenido, se nos metieron administradores, se nos metieron aseguradoras, se nos metieron políticos y nos desbancaron. Y en un país como los Estados Unidos, en donde por lo menos 5 millones de dólares se invierten al año en este sistema, otras profesiones empezaron a coger segmentos y en una forma muy insidiosa y prácticamente invisible para nosotros. O si la estábamos notando, no los notábamos como una amenaza existencial. Y ahora esto se ha agravado, se ha acelerado, se ha intensificado, porque no solo encima de lo que las tecnologías digitales estaban prometiendo hacer antes de la inteligencia artificial generativa, con los incentivos económicos que tienen grupos de poder mucho más, digamos, influyentes que los profesionales de la medicina. Ahora con la inteligencia artificial y con la evidencia creciente de que puede hacer ya también o mejor muchas de las cosas que tradicionalmente se consideraban como nuestros primitivos, entonces esta pregunta se hizo inevitable para mantenerla en privado. Y voy a terminar en 30 o 60 segundos, si me permiten. Este artículo realmente lo terminamos en el 2021 con este grupo de médicas colombianas, todas con las que tuve la fortuna de trabajar, y a Daniela la conocí por Diego precisamente. Entonces, nadie me lo quiso publicar. Este ha sido el artículo más difícil de publicar que he tenido en mi vida. He tenido llama el Journal of the American Medical Association respondiéndome diciendo: esto no es de interés para nuestros lectores.
Oigan, ese es el tipo de respuesta, lo cual me indica que le está poniendo el dedo en la llaga. Tengo una colección de rechazos de las revistas, del British Medical Journal, de todas las que tienen medicina en el título, rechazándomelo sin ninguna razón metodológica o de rigor. De esos rechazos así generales. El Lancet, el New England Journal of Medicine. Entonces dije, aquí en términos coloquiales, para la mierda, lo voy a publicar en un servidor de estos abiertos y lo vamos a adaptar a la era de las inteligencias artificiales generativas, y el esfuerzo que hicimos nos da un baseline, un punto de partida. Y ya voy a rematar ahora con lo que creo que es lo más importante que puedo hacer en esta sesión, que es invitarlos a pensar o a participar en un experimento de pensamiento. Y es esta pregunta, que tiene 3 partes. Si mañana desapareciera el término medicina, si ya no existiera esta palabra, ¿quién notaría? ¿Qué específicamente se perdería y a quién le importaría de verdad? Entonces me estoy yendo a lo que está por detrás del primitivo, imaginándonos un mundo en el que no existe la medicina como palabra. Imaginemos que se borra. ¿Quién lo notaría? ¿Qué específicamente se perdería y a quién le importaría? Y con eso quiero concluir este segmento agradeciéndoles muchísimo la oportunidad de estar aquí y el esfuerzo y el trabajo de preparación que hicieron, que lo disfruté mucho, Ramón Abel, cuando compartiste el documento de preparación conmigo la semana pasada. Qué bueno, Alex, me alegro mucho. Uy, ese cierre, doctora Alejandro, estuvo fantástico y absolutamente retador, porque es una pregunta que va casi a una definición instrumental de la ausencia de la medicina, ¿no? Muy instrumental, muy utilitarista quizá de la respuesta. No sé quién se atreve de los, va más allá, profes ¿no? aquí. Va más allá, porque esto nos sugiere que lo funcional que asociamos con la medicina desaparece, y va más allá de lo práctico, porque esto va al corazón de lo ontológico, de nuevo, al ser, muy a lo Heidegger, al ser. Profesor Ramón Abel, usted seguía aquí en la conversación, pero es que nos dejó con estas 3 preguntas. La pregunta disparadora originó 3 más complejas. No sé, doctor Ramón Abel, cuéntenos. No, pues hablar con Alex tiene un problema y es que lo deja uno pensando como un año seguido, dando vueltas. A ver qué le responde. ¿Te acuerdas, Alex, que tuvimos una conversación por allá en el 2022? Precisamente acaban de terminar esta primera revisión de este artículo que me mencionabas. Y me sorprendió mucho ver la diferencia entre ese artículo del 2021, que ya lo tenían listo, ese manuscrito, y el de ahora, porque pues, precisamente les cae como anillo al dedo una línea de base que hace esa pregunta de fondo para tratar de resolver esas incertidumbres o esas ambigüedades heredadas, como las determinan ustedes. Y después se aparece todo este boom y todo este tren que nos está arrasando de la inteligencia artificial y de los modelos generativos, y pues esa línea de base se adquiere una importancia muy significativa. Lamentablemente los journals no lo ven así, pero nosotros sí lo vemos así. Pero bueno, más allá de las preguntas que acabaste de hacer, que nos van a dejar pensando mucho rato, que tienen que ver con esa pregunta de fondo de, en realidad, ¿qué es la medicina y cómo la debemos redefinir? Mi pregunta está más basada en el paper como tal, en esta segunda versión del paper. Y yo lo planteo específicamente en esa tensión que planteas entre
un abordaje de fuerzas operacionales que nos van a cambiar nuestra razón de ser, o un abordaje basado en compromisos o en principios, principled commitments, como lo llaman ustedes en el paper. Entonces, yo creo que es clave mantener esa intención de que la profesión médica se defina a sí misma desde adentro y no que la definan desde afuera, ¿sí? Pero para eso obviamente tenemos que resolver esas incertidumbres o esas ambigüedades heredadas y no asumir simplemente que aparecieron ahora porque hay inteligencia artificial. Eso me parece muy clave del argumento. Pero yo creo que para definir la profesión médica o la medicina desde adentro, es crítico entender que hay tensiones entre dos principios fundamentales que sirven de base a la profesión, el principio de beneficencia y el principio de justicia, sobre todo el de justicia distributiva. Porque si bien el principio de beneficencia tradicionalmente es el que ha guiado la función de agencia del médico, hablando en el buen sentido, no en el sentido de una profesión que conspira para explotar a los legos, como decía Bernard Shaw, o en el sentido de un instrumento de una estrategia comercial de JP Morgan y de Rockefeller, como lo planteabas con el informe Flexner. O sea, en el sentido positivo de quienes escogimos la medicina como profesión porque tenemos una vocación de servicio y queremos impactar otras vidas y generar bienestar. En ese sentido es que quiero poner ese conflicto entre beneficencia y justicia. El principio de beneficencia entonces nos orienta como médicos para ser agentes óptimos o agentes perfectos buscando el beneficio de nuestros pacientes, pero cuando la atención médica se vuelve costosa y ya empieza a generar pobreza en los hogares, por las razones históricas que sea, el complejo médico-industrial de Romer, todas esas evoluciones que seguramente van muy alineadas con esas intenciones originales de JP Morgan y de Rockefeller, pero al final la medicina se vuelve muy costosa y empieza a generar pobreza en los hogares y empieza a generar preguntas sobre justicia, sobre equidad, sobre igualdad en el acceso. Entonces entran los gobiernos a tratar de resolver ese problema, menos en Estados Unidos, donde los seguros privados entraron a tratar de resolverlo, pero finalmente el gobierno ha tenido que tomar una parte del problema. En otros países, el 100% del problema lo abordó el gobierno. En Colombia, una muy buena parte del problema lo ha abordado el gobierno. Entonces, cuando los gobiernos entran a ordenar ese problema y a tratar de ponerle orden, pues entramos en un conflicto clarísimo entre justicia y beneficencia, porque si los recursos son finitos, pues no nos van a alcanzar para satisfacer las necesidades de todos y alguien tiene que bregar o tratar de que se distribuyan de manera justa. Y ese médico que está en la línea del frente tomando decisiones, y entiendo y estoy de acuerdo con tus cuestionamientos sobre por qué razón los médicos tenemos el privilegio, solamente los médicos, el privilegio de prescribir. Eso es una reflexión también muy profunda. Pero así es en la realidad actual. En los sistemas de salud, los médicos son los que tienen el privilegio y el monopolio exclusivo, casi exclusivo, de la prescripción y de la toma de decisiones clínicas. Entonces, ese médico debería introducir consideraciones de justicia distributiva en sus decisiones clínicas, porque cada recurso que utiliza es un recurso que no va a estar disponible para otros pacientes y para otros médicos. Entonces, sus decisiones, quiéralo o no, tienen unas implicaciones distributivas. Entonces, cuando la inteligencia, es decir, cuando los sistemas de salud tratan de resolver ese problema de cómo distribuir recursos finitos, pues los sistemas de salud esperan que los médicos actúen como agentes equilibrando el beneficio de su paciente individual con el bienestar agregado, pero en la mayoría de casos no lo han hecho, bien sea porque persiguen su beneficio, su interés económico propio, o porque realmente están rigiéndose por un principio de beneficencia auténticamente elaborado, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen los sistemas de salud? Dicen, ¿cómo hacemos para controlar el gasto? Hay que controlar a los médicos. Si los médicos no se controlan ellos solos, entonces los vamos a tener que controlar desde afuera. Y empiezan a aparecer todos estos controles burocráticos y controles estatales por diversas modalidades. Pero sí, y la inteligencia artificial generativa simplemente acelera ese proceso. Le facilita a esos controladores externos poner las garras sobre el bolígrafo del médico para que el sistema sea sostenible. Estoy asumiendo desde luego que ese formulador de políticas o ese manejador del sistema quiere que el sistema sea sostenible para maximizar el bienestar agregado, no simplemente para satisfacer los intereses de un actor específico, llámese industria farmacéutica, llámese aseguradores o llámese los mismos médicos, ¿cierto? Entonces, la inteligencia artificial acelera esa tendencia hacia el poder controlar a los médicos, pero si los médicos realmente pudiéramos redefinir nuestra profesión, deberíamos redefinirla
en términos de cómo lograr ese equilibrio entre beneficencia y justicia, ¿sí? Esa definición es crítica porque pone de cara al público el hecho de que los médicos estamos tomando decisiones no basándonos en maximizar el bienestar para mi paciente que tengo en este momento al frente, sino en un equilibrio entre las necesidades de mi paciente y las del colectivo. Y eso podría minar la confianza de la sociedad en sus médicos, que hoy en día existe así como la tenemos. O sea, tienen sus explicaciones históricas y todas las demás que podríamos cuestionar, pero hoy en día la gente pide y busca la manera de tener acceso a un médico para que le ayude a tomar decisiones que las personas, por su falta de información y por su falta de conocimiento, no pueden tomar. Entonces, yo creo que ahí la redefinición de esa profesión médica o esa medicina, teniendo en cuenta esas consideraciones distributivas, para poder escapar a esos controles externos y a esa definición externa, nos lleva a la vez a un conflicto con la sociedad, porque podríamos minar la confianza de esta en los médicos, ¿cierto? Entonces, en resumidas cuentas, el reto es cómo definir medicina de tal manera que el conflicto entre beneficencia y justicia distributiva no debilite, sino que fortalezca la confianza de la sociedad en los médicos. Cierro ahí. Vale. Y si me permite, entiendo que es con ping-pong. Voy a tratar de... Sí, señor. Ok, primero quiero invitarnos a ser conscientes de que estamos suponiendo que es necesario, que la medicina es necesaria, como palabra, como término. ¿Okay? Y es un supuesto muy grande. No quiero que lo descontemos. Todo lo que has descrito, Ramón Abel, es válido en ausencia de la palabra medicina. ¿Ven? De verdad. No se necesita la palabra medicina para cuidar lo que merece ser cuidado. La sostenibilidad del sistema, la prestación de servicios, la confianza en la población, etc. ¿Vale? Y me llaman doctor, no me dicen médico. Entre otras. ¿Ven? Okay, me dicen doctor Haddad, no médico Haddad. En muchos sitios las facultades de medicina están desapareciendo, se llaman escuelas de medicina o facultades, perdón, escuelas de salud o de ciencias de la salud, y se están empezando a eliminar la palabra medicina. Pero dejando eso de lado, quiero ir a otra fase, creo, de un abordaje sistemático que estoy tratando de invitar a tener, ¿no? Primero, ¿qué pasaría si desaparece la palabra medicina? Segundo, ¿será que se necesita la medicina si la extraemos de cualquier enunciado que hagamos de aquí en adelante? ¿Hace alguna diferencia o no? La otra es que tal vez debamos reconocer que ha habido una confusión en el sentido etimológico de confusión entre dos cosas, entre dos aspectos importantes. Uno, en la parte conceptual funcional de la medicina, que es qué es la medicina, y la otra tiene que ver con la práctica de lo que llamamos medicina, el monopolio profesional que hemos tenido, el quién tiene derecho exclusivo a operar profesionalmente en la medicina, y estas dos cosas las hemos combinado. Entonces decimos, ¿qué es la medicina? Lo que hacen los médicos. ¿Y qué hacen los médicos? Son los que practican medicina. Ok, momento. Y se nos vuelve circular la cosa. Mientras en países como Estados Unidos, las enfermeras se llaman nurse practitioners. Estas enfermeras, en general mujeres, están haciendo prácticamente todo lo que hacemos los médicos, excepto por intervenciones complejas y cirugía. De resto pueden prescribir, hacen diagnóstico, gestionan prácticamente todas las enfermedades, resuelven la mayoría de los problemas. Ya yo he sido paciente en Estados Unidos varias veces y el médico aparece 3 minutos y desaparece. Y todo lo demás lo hacen estas enfermeras practicantes muy sofisticadas, muchas de ellas con doctorados, con subespecialidades, y además tienen toda una jerarquía de asistentes, no se llaman de médicos, de physicians, y asistentes de enfermería, y hay un equipo que se encarga de los casos y llaman a los médicos para que firmen,
porque por ley tienen todavía que hacer ciertas cosas ellos, o pueden cobrar más. ¿Sí? Entonces, sí, ¿qué es la medicina? ¿Y quién debe ejercerla una vez se haya definido? Si es necesario definirlo, porque si es qué necesita la población para resolver sus problemas de salud y qué papel juegan las personas con grado de medicina, ese es otro tipo de ángulo, que puede ser muy generador de ansiedad para nosotros. O, como hemos concluido cada vez más aquí, el papel de los médicos es ser los guardianes de los códigos de reembolso. Porque la Asociación Médica Americana es la responsable de los códigos que usan las aseguradoras para pagar por servicios. Y eso todavía no lo puede hacer ninguna otra profesión. Y si ustedes me tuercen el brazo, diría que tal vez es el único papel que le quedan a los médicos aquí. Porque aprender a hacer un reemplazo de cadera, no creo que necesite alguien 20 años de formación para ser cirujano tampoco, o para hacer un cateterismo. Lo que nosotros todavía consideramos casi que sagrado para los superespecialistas médicos, lo podría hacer un técnico dedicado exclusivamente a hacer eso 1 o 2 años. Y el contrato social, lo hablamos el otro día, hace unos 4 años, Ramón Abel, creo que es una ficción muy romántica y muy bonita. Lo destrozamos si es que alguna vez lo tuvimos. Yo he sido paciente en Colombia, mi mamá también que tiene demencia, mi abuela en Colombia, mis hijas en Inglaterra, en Canadá, Marta, mi esposa, y yo en Estados Unidos. No hay contrato social. Esa ética, eso bonito para lo que nos formamos y que en la que todavía creemos algunos de nosotros, en la práctica ya no existe. Bueno, Mauricio, dale. Y después sigue el doctor Gabriel en el orden, pero me imaginé que ibas a hablar, Mauricio. Por eso dejé el espacio. Estoy pues obviamente aturdido pues completamente con esta conversación, porque son una serie de conceptos que todos son muy distintos a lo que es mi día a día. Y me preocupa algunos de los conceptos. Yo no sería capaz de definir qué es medicina de una manera distinta como lo define la Real Academia de la Lengua, pues, que es el conjunto de conocimientos y técnicas aplicadas a la predicción, prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades humanas, y en su caso a la rehabilitación de las secuelas que pueda producir. Pues, o sea, digamos que considero que es esa definición con todo y lo diccionaresca y desde afuera, probablemente encapsula pues mucha, por lo menos aparentemente describe bien lo que yo siento que estoy haciendo día a día con mis pacientes. Me preocupa el concepto de Ramón Abel, que uno debería tener, pues no solamente el de beneficencia, sino que uno debería tener un concepto de justicia distributiva en el ejercicio profesional. Yo como oncólogo, pues considero que si aplicamos el principio de justicia distributiva, debería dejar morir a todos mis pacientes, porque realmente en el fondo ninguno es costo efectivo. Pues prácticamente desde el momento en el que tienen el diagnóstico oncológico. O sea, ni siquiera hay que ir pues como muy avanzado. Entonces, pues digamos que mi disciplina yo creo que sería la primera en desaparecer de la manera más ignominiosa, en donde la justicia distributiva entendida como una cierta responsabilidad social de uno como practicante ante una sociedad mayor, sabiendo que finalmente el impacto que uno va a tener en la cantidad de vida puede ser en un momento determinado limitado. Entonces, pues digamos que todavía no estoy dispuesto a aceptar que ese es mi destino, pero pues estoy dispuesto a escuchar que lo es, pues por lo que me están diciendo. Sin embargo, yo todavía veo una mano de gente que llega a mi consultorio que está esperando que yo haga algo por ellos, y creo que esos no están tan conscientes de ese rol mío de
de tener que ser pues una persona que tenga que lidiar con los temas, llamémoslo así, metamédicos, llamémoslo así, económicos, que realmente pues yo creo que se está tratando de convertir como parte de la ecuación y parte no. A mí sí me gustaría tratar de dar una respuesta parcial a la pregunta que hizo Alex inicial, y es ¿qué pasaría si no hubiera medicina? ¿Cierto? Si quitara la palabra medicina y se quitaran los médicos, ¿qué? No te oigo, estás mute. Estás mute. Excusa, de verdad pido que sean los dos, que desaparezca la palabra medicina por un lado, porque el riesgo es la combinación de los dos. Y la otra, ¿qué pasaría si desaparecen los médicos? Separándola en la medida de lo posible. Bueno, no, porque digamos que el ejercicio que yo más o menos hice es que se supone que en promedio, pues hablemos solamente de urgencias, ¿cierto? Si una persona, la probabilidad de que vaya a urgencias, una persona por año es más o menos entre 1 y 3%. Y de esas, supongamos que si no reciben su atención de urgencia, que se muera la mitad, y no hubiera pues quien, porque pues si no hay quien lo haga, se bajaría. No, va a haber Mauricio, va a haber quien lo haga, va a haber gente ahí que no necesitan grado de médico porque no definimos la medicina. Y entonces los otros se nos metieron y saben hacer electrocardiograma, saben diagnosticar, saben poner líneas, pueden resolver fracturas, todo lo pueden hacer otras personas con formación también regulada, que protegeríamos para los médicos en sí, que otros no podrían hacer tan bien o mejor con formación como la nuestra, es mi pregunta. No lo que tenemos ahora. Sí, bueno, lo que pasa es que pues, me sale a colación en realidad que la asimetría de la responsabilidad es un tema extraordinariamente importante que al final del día, en el momento en el que usted lo delegue en técnicos, quiere decir que usted no va a tener a quién demandar, ¿cierto? O sea, no... Hay enfermeras practicantes que tienen su seguro de profesional, que tienen su formación y que son responsables. No, pero pues no sé, digamos que yo pues hace muchos años que no vivo en los Estados Unidos, pero mi hermano vive allá y trabaja y él tiene nurse practitioners y tiene physician assistants, ¿cierto? Y todos ellos tienen que tener un médico que es el que finalmente avala el tema y es el que queda con, como dirían Nessim Nicholas Taleb, el que tiene el skin on the game, ¿cierto? Vale, entonces nuestro papel es la responsabilidad legal. Lo que pasa es que no, pero es una Mauricio, responsabilidad. estamos mirando el futuro. Pero es una responsabilidad. Sí, pero hay un detalle, ¿cierto? Y es que la responsabilidad de un médico, yo voy a decir una palabra que no cuadra porque pues, suena como muy de medicina alternativa, pero un médico holístico, ¿cierto? Una persona que haya pasado por bioquímica, fisiología, el ciclo de Krebs, se haya aprendido de valsartán y después se le haya olvidado y después haya aprendido del magnesio en la preeclampsia y todo, le va a dar pues lo que pasa con las personas que son cultas. ¿Qué es cultura? Es lo que queda después de que a uno le haya olvidado todo, ¿sí? Y yo lo veo muy especialmente en oncología con ciertas personas que hacen oncología en países en donde no tienen que ser internistas. Sí, entonces yo cometí el error de contratar alguna vez a alguien que se fue para algún lugar del Cono Sur, ¿cierto? Hizo oncología, no era internista y regresó a Medellín a trabajar. La contraté y no tenía absolutamente ni 5 de idea de nada distinto a manejar quimioterapia en pacientes con cáncer y una trombosis venosa profunda la embestía, ¿cierto? Como yo estoy acostumbrado a que tenemos 3 a 5 años de medicina interna antes de ser la especialidad,
pues digamos que yo no soy capaz de manejar muchas de las cosas de medicina interna. El doctor Senior sabe que muy bien que yo lo he dicho en muchas oportunidades, pero al menos tengo el concepto global de cómo se maneja, y ese peso en la cola, esa gravitas que da el haber pasado por esos años, yo pienso que difícilmente se va a ver beneficiado con una estructura parcelada de atención en donde el A y el B no tengan ni siquiera la manera de hablarse porque no pertenecen a la misma disciplina. Ese es el temor que me da a mí cuando uno dice vamos a entregarlo esto a una serie de autómatas, llamémoslo así, el que saca la sangre, el que hace el cateterismo, el que hace la cosa, ¿cierto? ¿Cómo va a integrar todos esos aspectos? Me parece que en muchas oportunidades esa función integradora, que es difícil de definir, es una función que difícilmente puede delegarse en algunos pacientes. Por supuesto, habrá pacientes fáciles en donde pues hasta ni médico necesitará, ¿cierto? Pero digamos que como realmente uno no sabe qué paciente va a venir, pues debe haber la capacidad para reaccionar a eso. Mauricio, muchas gracias. Y quiero que el grupo entienda que amo tanto la medicina y creo que tiene un papel tan importante en la sociedad que por eso estoy haciendo estas preguntas. Porque de afuera no las están haciendo. Entonces, si es para el tratamiento ultra especializado, ok, entonces digamos que la medicina es no lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua, porque para eso no es lo que describiste. Entonces se quedó cortito, yo creo, porque eso lo podría distribuir yo entre los que se nos quieren comer el almuerzo, el desayuno y la comida, y los que dudan de la relevancia de lo que tú y yo soy súper especialista también, y hago alivio del dolor, y hago cuidados paliativos, y que venga una máquina a reemplazarme en los casos más complejos, pues no, todavía. Entonces, en los casos complejos, entiendo, pero entonces solo se necesita la práctica de la medicina para los casos complejos. Y si es así, ¿qué pasaría si emitiéramos un enunciado al respecto? Pero el criterio de marcación de que es complejo o no complejo siempre pasa por las manos del que es capaz de identificar ambos. O sea, realmente No, aquí lo están diciendo las aseguradoras. Aquí abdicamos nuestro papel. Mi problema es que estamos ausentes de estas deliberaciones. Y estas deliberaciones las están teniendo administradores, aseguradores, pagadores, y están decidiendo quién hace qué. Ya comienzan a prescribir los farmacéuticos aquí. Ya en Gran Bretaña hace mucho tiempo los farmacéuticos podían prescribir. Ya hay doctores en naturopatía aquí. Uno va a un DN, ya cubiertos por las aseguradoras. Y casi que no hay distinción entre un MD y un doctor de un DN. Y la gente no tiene idea que hay diferencia entre los dos. A la atención de medicina primaria la están decimando los inversionistas estos de los private equity, los están comprando todos. Los internistas se están muriendo de hambre o se están retirando, los generales, porque los están reemplazando con otros profesionales. Y está pasando a una velocidad pasmosa. A mí me tiene esto abrumado y me siento solo teniendo conversaciones porque enseguida nos ponemos en fase defensiva en vez de estar en una actitud ofensiva o por lo menos más proactiva, porque somos los privilegiados. A mí no me va a reemplazar nadie. Y a ti tampoco, Mauricio, hasta el día que te retires, porque somos los privilegiados. Y eso que no han entrado, bueno, ya entraron, ¿no? Doctronic y lo demás, los razonadores diagnósticos artificiales y demás, porque si nos quedaba el privilegio del juicio y la responsabilidad, digamos, más que el privilegio, la dominancia, y eso cambia, ¿no? Por motores de cognición,
bien o mal entrenados, seguramente bien entrenados en algún momento, pues eso se ahonda aún más, ¿no? Tengo un amigo en la Es, Universidad, sí, de California en San Diego, se llama Eli Aronoff Spencer. Es el clínico por excelencia, de esos que todo el mundo busca, porque cuando está todo el mundo enrollado, llaman a Eli y es el que saca el diagnóstico que nadie sabía, de esos que todos teníamos en la clase. Y creó una plataforma que se llama Chorus, de múltiples agentes. Y me llamó el otro día, me dice, Alex, ya mi plataforma es mejor que yo para diagnosticar todos los casos complejos. Y este es un especialista tremendo de enfermedades infecciosas, pero además de esos internistas de Racamandaca. Me dice, ya no le puedo ganar a mi plataforma Chorus. ¿Qué vamos a hacer? Y tuvimos una conversación tremenda porque el hombre está teniendo una crisis existencial brutal. Mis compañeros de cuidados paliativos me decían la empatía, hasta cuando vimos el estudio con un ChatGPT arcaico ya, 4 veces los niveles de empatía de los médicos. ¿Por qué? Porque destrozamos la empatía. Nos maquinizamos nosotros y ahora las máquinas vienen por nosotros. Marta, mi esposa, bacterióloga. Sí, Marta, mi esposa, es bacterióloga javeriana. Cuando se formó en los 80, era una profesión. Iban a las revistas de servicios, daban feedback y todas esas cosas. Su carrera desapareció. Claro. Y cuando llegamos a Inglaterra, a Oxford, había críos, peladitos ahí de colegio que se metían al laboratorio y se formaban ahí. Y Marta, horrorizada, decía, ¿cómo estos que no tienen experiencia pueden hacerlo? 2 años más tarde, eran los que estaban manejando el laboratorio con un bioquímico de jefe y un patólogo, pero el resto, todo el laboratorio manejado por estos muchachitos o muchachitas y máquinas. Profesor Ramón Abel. No, para lo de la mano. empatía, Alex, el tema de la empatía, yo creo que precisamente la IA nos abre un espacio nuevo para recuperar esa empatía con el paciente, porque vamos a tener tiempo para conversar con el paciente, para empatizar y para sensibilizarnos con su situación, para preguntarle, mejor dicho, para tener ese contacto de humano a humano. Yo creo que antes ahí es donde la inteligencia artificial nos abre la oportunidad de recuperar la empatía y no de abandonar totalmente la práctica médica, porque yo te pregunto, los pacientes lo siguen buscando o prefieren ir al sistema que él creó y nunca más lo volvieron a llamar. Cierro ahí. De nuevo, mi invitación no es a reforzar porque el riesgo más grande que enfrentamos nosotros es el sesgo de confirmación. Entonces, de verdad, mi invitación es irnos al otro lado y mirar esto como si fuéramos Jeff Bezos, o como si fuéramos Elon Musk, o como si fuéramos todos estos psicópatas, que tienen realmente el poder, y ver cómo nos vemos nosotros desde el punto de vista de otros. Porque si es nuestra percepción, pues vamos a reforzar lo que nos conviene y lo que creemos. Alguien decía que el sesgo de confirmación es como una ley de la naturaleza, es de las cosas más difíciles de combatir. Y nosotros tenemos tanto interés en la preservación de lo que valoramos tanto, porque lo queremos tanto y lo apreciamos tanto, que el riesgo es cegarnos. Y mi invitación, por eso estoy siendo tan agresivo, que fue lo que me pidieron que hiciera. Sí. Claro que sí. Para justificarnos, pues, saquemos un traguito aquí, vamos a decir lo maravilloso que somos y cómo nadie nos puede reemplazar y cómo vamos a tener más tiempo. Esa ha sido la falacia más grande, Abel Ramón. ¿Cuántas promesas hemos tenido por todas estas herramientas de productividad? Y ya los últimos estudios con inteligencia artificial muestran que los trabajadores terminan más sobrecargados. Entonces, eso es fantasía. Y prefiero jugar este papel de abogado del diablo, que jiji, jaja, cantar nuestras alabanzas, que creo que sería muy peligroso. De acuerdo. Yo estoy acostumbrado a ese fango. Hace muchos años me dedico a cosas que no son del todo simpáticas en la oncología y Mauricio lo puede confirmar.
y esto lo he venido diciendo hace muchos años, no porque ahora me las tire de profeta, pero realmente sí creo que hemos estado en un terreno en un buen status quo, por lo menos aquí en estas latitudes, entre más especialista, pues mejor status quo. Y eso de pronto ha restringido el espacio para estas discusiones que por supuesto son respetuosas, pero pues que son absolutamente crudas, ¿no? Y uno ve pues que desgraciadamente la situación es que pues no se da la discusión. Yo sí creo que hay el modelo médico industrial que llaman nos hizo mucho daño porque no todo mundo tiene el espíritu de la medicina que Mauricio tiene. Realmente nos convertimos, como tú lo dijiste, en unos malos bots y adicionalmente Se te fue la señal. Luis, ¿ya abordaste en el avión? Sería. Yo le escribo que no sé. no sé si Ahora sí, te perdiste como un minuto. me escuchan. Hola. Sí, ya sí, pero te perdiste por ahí un minuto. Sí, ahora sí. Sí, se cayó de la señal acá. Bueno, Sí. no sé, yo estaba hablando, pero ya me iba como extendiendo. Esa inercia pues es compleja, ¿no? Yo quisiera ahí escuchar al doctor Carrasquilla, pues la Academia Nacional de Medicina. ¿Qué nos falta para darnos este tipo de discusiones a las cuales la inmensa mayoría son un poco... Hola, me pareció interesante lo que dijo Alex hace un rato sobre mirarlo desde la perspectiva de afuera de nosotros, no desde la perspectiva pues, de la práctica. Alex, la semana pasada cuando conversamos un rato sobre este tema y ante la pregunta de qué es la medicina, y cómo las academias de medicina no nos hemos preguntado, no nos hemos hecho esa pregunta, porque si a alguien le correspondería tratar de responder a esa pregunta por fuera de los diccionarios, es precisamente a las academias de medicina. Y qué interesante me parecería que tú, que eres miembro de la Academia de Medicina de Colombia, poder invitar a pensar al interior de la academia también sobre esta pregunta, así como lo estamos haciendo en este grupo. Me parecería muy interesante que fuera la academia y las academias en general. Tú sabes que existe la Asociación Latinoamericana de Academias de Medicina, que pensáramos una cosa como estas y sería bien importante. Eso como algo que quería anotar de la semana pasada que estuvimos discutiendo y que sí me parece, si las escuelas de medicina, de acuerdo con la revisión que ustedes hicieron y las 10 o 12 que ustedes averiguaron, no encontraron de verdad una clara definición o no definición de lo que es medicina en las escuelas de medicina. Qué importante sería que las academias de medicina sí abordaran una pregunta como estas y se generara un diálogo sobre esto. Quería anotar un par de cosas con respecto a la, a la, a la medicina y la inteligencia artificial generativa. La una, ¿quién hace la medicina? ¿Quién ejerce la medicina? Yo creo que cuando ustedes hablan de Mauricio, por ejemplo, tú mismo, Luis Eduardo, grandes especialistas, sí, pero en últimas, el paciente, la población percibe actualmente en Colombia, por ejemplo, el ejercicio de la medicina por parte del médico o por parte del sistema, porque el sistema es el que está prestando una serie de servicios de salud, entre los cuales está la medicina, pero hay otros servicios de salud. En estos días me llegó a la Academia de Medicina una solicitud de considerar
sí, no sé si te la compartí, Ramón Abel, creo que sí, un médico que dice, voy a demandar la ley estatutaria de salud, que ustedes saben que la promovió la Academia de Medicina y que básicamente la ley estatutaria de salud en Colombia es el que define el derecho fundamental a la salud. Dice, voy a demandarla porque no tiene claro lo que es salud de lo que son servicios de salud. Y es bien interesante. Entonces, mi pregunta es, entonces, ¿quién es? Muy buena pregunta. Y si desaparece medicina, ¿qué va a pasar? Si de pronto quien está ejerciendo ese cuidado de la salud, definido por los diccionarios, es todo un sistema que no solamente los que nos formamos en medicina. Y un último punto que quisiera notar que tocaste, Alex, hace un ratico es, y ese componente de la ética dentro de la inteligencia artificial generativa, ¿cómo se va a dar ese marco ético? Que ha sido algo pues muy fuerte dentro de la medicina. La medicina es esencialmente una práctica dentro de un marco ético riguroso y claro. Pero ¿será esa inteligencia artificial generativa la que se va a poner su propio marco ético? ¿O quién va a definir un marco ético para ese ejercicio de la medicina? Quería dejar esas como ideas sueltas y preguntas sueltas de ahí para ver qué opinamos entre todos y especialmente, Alex, que nuevamente me agrada mucho verte. Sí, igualmente. Y si me permiten, ustedes tienen más posibilidades de verse allá. Quiero responder a las dos. Primero, una de las experiencias más maravillosas de mi vida resultó luego de haber hecho la pregunta ¿qué es la salud? En el año 2008. Y hice esta pregunta, me la hice como paciente porque no sabía qué era la salud y la definición de la Organización Mundial de la Salud no me satisfizo, que era un estado de completo bienestar físico, mental y social. ¿Quién puede tener completo bienestar físico, mental y social? Nadie. Esa definición de salud de la Organización Mundial, que la apoyaron todos los miembros de las Naciones Unidas, nos condenó a no estar saludables. Fíjense, hasta cuando uno le pone la preguntita, el signo de interrogación y se abre algo maravilloso. Duramos 3 años con el apoyo del British Medical Journal y tuve la fortuna de coordinar una conversación global sobre el significado de la salud. Y luego el gobierno de Holanda, de los Países Bajos, el ministro de Salud me llamó y me dijo, ahora tenemos un problema, no sé cómo asignar el presupuesto de lo que llamamos salud. ¿Eh? Y nos llevó a La Haya, y en La Haya nos reunimos 38 personas, y entre esas 38 personas le propusimos al mundo una conceptualización de salud. Conceptualización, que es diferente a una definición. Una definición es lo que tiene el diccionario, es fijo, mientras que una conceptualización es un esfuerzo incompleto para tratar de capturar en palabras lo que las ideas y las emociones, lo que no es concreto nos permite hacer. Entonces, doctor Gabriel, ¿qué tal que a la Academia Nacional de Medicina de Colombia se posicione como la institución que invita a reflexionar sobre la definición o la conceptualización de la medicina? Me encantaría. Yo ya lo he visto en vivo y en directo con Holanda y la definición de salud. ¿Vale? Entonces creo que hay una oportunidad preciosa para nosotros, siendo nosotros como miembros de la academia, claro, para ejercer un papel de liderazgo, comenzar en Colombia, invitar luego al grupo latinoamericano y luego expandirlo, pero que seamos líderes desde Colombia. Entonces, gracias por haberlo mencionado y me encantaría que usted considerara la posibilidad de iniciar un esfuerzo de este tipo y cuente conmigo para eso. Pues maravilloso, muchas gracias y con seguridad Ramón Abel y Diego también están de acuerdo en que nos metamos en eso de una. Maravilloso. Total. Lo segundo es que aquí usted dijo algo también muy importante y es que hay por lo menos 4 cosas que puede que sean parte de un modelo concéntrico. En la mitad los servicios médicos, la medicina, pero alrededor hay algo que se llaman servicios de salud. Algunos de ellos
deberían ser parte de la medicina, pero otros no. El otro anillo concéntrico pueden ser los sistemas de salud, que incluyen a los servicios de salud, pero también a los determinantes, por ejemplo, los determinantes de la salud que no son servicios de salud e influyen muchísimo en la salud. Entonces, este tipo de reflexiones, y gracias por haberlo dicho, nos permiten empezar a delimitar, como la pregunta bárbara del principio que dije, y se desapareciera la medicina, ¿qué pasa? Eso es una invitación a forzarnos a identificar la esencia. Porque ¿será esto? No, esto lo puede hacer una enfermera. ¿Será esto? Esto lo puede hacer un técnico. El componente ético, el componente de responsabilidad legal, la complejidad. Vaya uno a saber, este es el tipo de señales o de ideas o de aclaraciones que se generan solo a través de un proceso sistemático y riguroso que permita este tipo de reflexiones. Así que gracias de nuevo por ese segundo grupo de comentarios. Bueno, no, magnífico. Perfecto. Tenemos que empezar a pensar cómo lo vamos a hacer. Nos dejó tarea, Alejandro. Ahí les tengo una respuesta. Ahí les tengo una respuesta inmediata. Nosotros en la academia estamos desarrollando un trabajo sobre, y déjame ver la idea completa, Alex, porque ya sé que me vas a saltar a la vena. Estamos desarrollando un trabajo sobre el profesionalismo médico y cómo recuperar la confianza de la sociedad en sus médicos. Ok, el profesionalismo médico es un constructo que parte de otro constructo más abstracto todavía, que es el contrato social y todo lo que tú quieras. Pero ahí, más allá de defender el punto del proyecto del profesionalismo médico, ahí hay un espacio muy interesante precisamente para hacer esas reflexiones más de fondo de profesionalismo médico. ¿Por qué? ¿Y a razón de qué? ¿Para qué? ¿Y para qué? ¿Para qué? Que es más importante que el por qué. Pero entonces lo que te quiero decir es que ahí tenemos ya ese espacio, tenemos un grupo de trabajo donde hay 3 miembros de la academia o sea, si estamos 4 miembros de la Academia de Medicina. Es un proyecto de todo el interés y con todo el apoyo y el respaldo de la presidencia y de la Junta Directiva de la Academia de Medicina. Estamos trabajando con la Universidad del Bosque, pero ahí tenemos un espacio perfecto para iniciar esta reflexión de fondo. O sea, no hay que crear nada nuevo, Gabriel. Yo creo que el espacio ideal es ese proyecto. Ahí lo tenemos. De hecho, el paper de Alex y sus coautoras es uno de los que tenemos en la revisión de literatura, por supuesto. Me gustaría invitar más mujeres, ¿no? Miren, notemos el grupo nuestro, ¿no? Sí. Notemos el grupo. La mayoría de los médicos tal vez en Colombia son mujeres ahora, ¿no? Y en Norteamérica, sin duda. La mayoría de los estudiantes en las facultades son mujeres ahora. Cierto. Entonces creo que preventivamente deberíamos hacer esfuerzos más proactivos para balancear un poco la cosa más. Pero si hubiera, a mí también me encantaría que hubiera muchas más mujeres dedicadas a explorar estos temas y a estudiarlos a fondo y meterse en el cuento, porque pues de verdad que los aportes que pueden hacer son muy importantes, una perspectiva totalmente diferente, pero sí es muy importante que es gente que esté metida en el tema, ¿o no, Alex? Porque... De acuerdo, me gustaría también jóvenes y mayores y gente de distintos... Esto, aunque haya un grupo central en la academia, esto tiene una metodología muy bonita. En el proceso de la definición, que realmente es una conceptualización de salud, participaron personas de más de 52 países. Y los pacientes jugaron un papel tremendamente importante. La asociación de pacientes, los aseguradores pueden jugar un papel muy importante. De nuevo, la visión de afuera nos permite enriquecer mucho nuestra visión de dentro. En ese grupo de Ramón Abel le pedí Excelente. que incluyera una mujer. No sé si ya lo hiciste. Sí, ahí está Chantal Aristizábal. Siempre, pues estuvo ahí desde el principio, pero realmente a mí me gustaría que hubiera muchas más profesionales mujeres que estuvieran metidas en el tema para lograr ese equilibrio, porque pues traer una persona solo porque es mujer, pues obviamente si no tiene ni idea del tema, quedaría antes muy mal, pues la haríamos sentir muy mal, seguramente, como si me meten a mí a trabajar en un tema de, qué sé yo, de marcadores oncológicos, de biología molecular, que porque tengo X característica y no porque soy experto en eso. Entonces yo creo que a mí me encantaría que hubiera muchas más mujeres trabajando en el tema. Si ustedes conocen
Diego, no sé, Mauricio, o todos los que están aquí en el equipo, mujeres que hayan tenido un interés particular en este tema del profesionalismo médico y más ampliamente sobre el tema de la... Pues, tenemos 3 colombianas coautoras del artículo. claro, tus coautoras me parecería bien interesante vincularlas, sí. Yo no las conozco, Diego, o sea... Sí. Sí, a Daniela, claro, por Colombianas, supuesto. médicas. Pero ya no están basadas en Colombia, ¿cierto, Joven. Alex? Ellas están todas allá Acá por en fuera. España. No, está en Barcelona ahora, pero Manuela Telles es hija de médico, creo que académico, es ética, tiene una maestría en ética. Ah, mira qué súper. Manuela Telles, bueno, tomo nota. Inteligentísima y fantástica. Excelente. En Doctor fin, Verdugo, no sé, Diego, Juan. Pues hay que echarle cabeza, pero sí es un déficit que hemos tenido en la academia desde hace rato, buscando solventarlo y no ha sido fácil, de todas maneras, ¿no? Así que no es falta de voluntad, ¿no es cierto, director Carrasquilla? Sí, sí. No solamente eso, tengo ya aquí en mi computador una propuesta de un académico y unas académicas, poquitas, precisamente para que haya mucho más participación y actividad por parte e ingreso a la academia que necesitamos. Tenemos 3 académicas de número solamente. Alonso, con la perspectiva, digamos, del sector medicina, y con los intereses tan fuertes que tiene el sector empresarial. Bueno, de pronto hay para los profes, claro, yo soy médico de formación de la Escuela Militar de Medicina, y ahí uno empieza a decir, no, ha cambiado el nombre, antes eran escuelas, después facultad, ahora, digamos, ciencias de la vida incluso es lo que ponen algunas, ¿no? Y tienen muchas subramas y muchas áreas de desarrollo. No, pensando un poquito en el tema de la participación femenina en la parte del cuidado y del proceso de salud, el rol que juegan las enfermeras, por ejemplo, las enfermeras navegadoras en oncología, que hacen, tal vez son de las personas que están en un contacto con ese sufrimiento del ser humano, de guiarlas, de llevarlas, de ayudarles a resolver, incluso entre el momento de una presunción diagnóstica y la confirmación, que es un espacio de tiempo, puede ser considerable. Los pacientes que están en ese estado, las enfermeras navegadoras ayudan a la comprensión, explicación, a navegar dentro de nuestro sistema de autorizaciones y demás. Ese tipo de entendimiento del sufrimiento humano, creo que no debemos perderlo dentro de este contexto de lo que es medicina o la palabra. Yo siempre he dicho, y lo reafirmo, es que la salud, como la educación, no ha cambiado su modelo de negocio en más de 150 años, sino 200 perfectamente. De hecho, desde la Revolución Francesa. Si recuerdan, antes de la Revolución Francesa, educación y la parte de sanidad o recuperación de la salud, pues eran servicios sociales. Los proveía la iglesia. ¿Dónde se formaban? ¿Dónde eran las reales? A ver, no es que sea perfecto, ni mucho menos, de seres humanos, ¿no? Si entre 12 había un traidor que se llamaba Judas, pues imagínense entre 300.000, ¿cuántos habrá? Pues, por ese lado no es. Pero sí lo que debemos tener en cuenta es, ha habido una función social en atender la persona que pierde su salud, que tiene una enfermedad, ya sea por un concepto médico, que es la base nuestra, la razón por la que estudiamos y entendemos es poder dar un criterio de que sí está enfermo, que no está enfermo, entender lo que siente la persona y la incapacidad que produce eso entre el sistema y poder, entre comillas, excusar por qué no presta un servicio, por qué no está siendo productivo, ¿no? Y ese cambio de paradigma yo lo pensaría, perdón la confianza, Alex, en que si quitamos la palabra medicina, lo que estamos realmente es hablando, cambiando un modelo de negocio. Y este modelo de negocio, efectivamente, las aseguradoras, acá hay demasiados actores y todos tienen intereses divergentes, no son convergentes.
En otras industrias son convergentes, o sea, por eso se asocian y hacen estas cadenas de producción y optimización. Cuando en Microsoft llegó el cuento de que pues llega Copilot y demás, y es, vamos a tener más productividad con menos, eso ya uno le hace unos question mark grandísimos, porque el menos quiere decir menos gente, es lo más costoso de la ecuación. Entonces uno ya empezaba como que, ¿qué se están trayendo entre manos? Estas empresas van mucho más adelante de lo que nosotros estamos viendo en noticias. De pronto algo nos ha podido mostrar una biografía que acabaron de publicar de lo que es realmente Sam Altman y cómo es ese tipo de, lo que escriben esa análisis y esas entrevistas que hicieron es un tipo malo, o sea, malo, ¿no? Va detrás de un objetivo netamente económico. Aquí no va nadie por detrás del bienestar de la humanidad, ni nada de eso. Aquí hay una optimización de recursos y es lo que estamos viendo ahorita en la pelea. En ese aspecto, yo obviamente, yo también he visto que es posible hacer dinero y hacer buena salud. Y yo ahí comparto algo que usted, Alex, fue partícipe con el doctor Serra, y hablo de lo de redes de confianza. Estamos hablando de una atención integral, de un foco, de una priorización, de un compartir información, de, yo sé, compensar viene de ser una caja de compensación. Entonces, en su accionar natural están determinantes sociales. Y creo que se pudo demostrar muy bien con lo de redes de confianza y el libro que publicaron, pues con todo el equipo del área de compra. Eso cuando lo conocí yo salía a promocionarlo todo el tiempo. Y fíjense, no avanzó. ¿Por qué? Porque hay demasiados intereses divergentes. A una EPS necesita restringir el costo, una IPS necesita hacer prestaciones, un paciente, pero nuestros intereses, nos interesa estar bien, pero ¿a costa de qué? No, yo sigo haciendo lo que quiero hacer y si me enfermo, hay un sistema público que me cura, hay una serie, por ejemplo, con esos anuncios de abrimos hospital, 1000 camas. Tú al subconsciente le estás diciendo de las personas del común, hay un sitio donde lo pueden recibir. No le estamos, de parte de la película, diciéndole a la persona, oye, usted es responsable de que esté sano, de que mantenga, digamos, alguna serie de hábitos. Y nosotros los médicos, en nuestra forma y nuestro intervencionismo, no somos, yo siempre he dicho, somos felices reparando lo que se rompe y no haciendo promoción y prevención. No está, de hecho, sí está, pero no está cómo hacerlo. Nos lo inculcan en la universidad, uno lo escucha, sí, promueven, pero ¿cómo hacerlo? Pero no lo enseñan. Y esos huecos que están ahí hoy en día con estas empresas que buscan de forma hilarante el costo-beneficio, el retorno de la inversión, por ahí van a entrar. En lo que somos ineficientes, ellos se van a aprovechar. En lo que no hacemos bien, un diagnóstico temprano, una orientación adecuada, una orientación a un paciente para que haga adherencia, que debería ser nuestro rol en conjunto con los otros profesionales, porque es que los médicos solos tampoco funcionamos. Ponga usted un médico, ahorita que el doctor Luis Pino va en un avión, diga a ver qué pasa si presenta una emergencia allá arriba, a ver qué tiene uno para atender un paciente, ¿no? Si acaso ahí la azafata le alcanza a uno un botiquín que entre otras cosas no tiene nada. Ya me ha pasado un par de veces en vuelos internacionales y va uno si sufre porque no tienes nada. Ahí es donde uno dice, ser médico es que queda uno, no es uno de la Avicena o estos magos que con cualquier cosa podían sacar a alguien, pero siempre necesitamos de algo interdisciplinar alrededor, no podemos menospreciar. Y finalmente estas tecnologías de la información aparecen con unas capacidades de agregar información que nosotros ya humanamente es imposible. No podemos estar al día de las cosas, sacar resúmenes, poder conciliar información. Y a eso hay que atarle que uno no tiene toda la información del paciente. Todo ese sería el contexto que hay. Entonces, con toda esta intervención, obviamente la pregunta que lanzó al principio me desposicionó con lo que yo tenía para preguntarle a Alex, porque era muy centrado en lo que es mi experiencia con los sistemas de inteligencia artificial. O sea, yo afortunadamente desde los 90 viví 4 olas de la intervención de tecnología. Yo estuve con el nacimiento de Internet y el impacto que había, trabajando en IBM. IBM, pues obviamente liderando muchas de estas cosas, pude, y de hecho mi capacidad de supervivencia en IBM durante 23 años fue mi capacidad de adaptarme a lo nuevo y ayudarlo a comunicar. Eso.
Eso fue lo que permitió. Luego me llaman a Microsoft, 7 años, ayudando a entender en industria de salud la adopción de tecnologías nuevas, que salud es la cenicienta del uso de tecnologías de la información. Ah, sí, tenemos secuenciación de genoma, tenemos tomografía por emisión de positrones, sí, sí, sofisticadísimo. Pero vaya usted a ver si puede unir la información de todo. Ah, no, ahí estamos muy, muy, muy atrás. Por eso digo la cenicienta. Entonces, dentro de ese aspecto, pues yo viendo si la IA definitivamente extiende capacidades del ser humano. Eso entendémoslo ahí. Y no es si va a participar o no en medicina, esa cosa va a entrar a participar fuertemente. Ya está participando. Sí, está ahí, ya se metió y va a llegar y nos va a desplazar en muchas de las cosas que supuestamente nosotros teníamos, digamos, ese status quo, como dice el doctor Pino en ocasiones. ¿Qué principio rector debería decidir que sigue siendo medicina bajo el cuidado, suponiendo que preservamos la palabra? Porque entre otras puede que esa cosa cambie. Puede que cambie dentro de todo esto que usted está visualizando, y que creo que ya todos estamos como conscientes de ese giro que se va a dar, querámoslo o no. ¿Qué debería ser quedando dentro de esa custodia del ser humano? ¿No? En lugar de, aunque lo pueda hacer mejor la inteligencia artificial, nosotros seamos los garantes, sin vaciar lo que es la parte moral y el acto médico. Pues obviamente hay una responsabilidad ético-moral. Pero ¿qué sería eso de ese actuar médico? Y yo lo veo también como un gran constructo, incluyendo determinantes sociales, que deberíamos estar en capacidad de poder asimilar todo eso para orientar a la gente y guiar a la gente, y no que solamente una inteligencia artificial resuelva. Hoy en día, de hecho, hoy les compartí a mis compañeros un documento que publicó Microsoft, que la reflexión que queda es, estos chats y todos estos bots ya no están para responder preguntas, están para orientar en incertidumbre que tienen los pacientes y familiares respecto a condiciones médicas. Incertidumbre que nosotros los profesionales no hemos sido capaces de entender, tener la empatía y resolverle la inquietud. Entonces, ese es mi contexto. ¿Qué deberíamos dejar todavía en ese hacer médico y qué debería quedar en estas nuevas capacidades tecnológicas que están llegando? Sí, lo tenía en silencio. Decía Alonso y resto del grupo, muchas gracias por esta vivencia tan especial. Alonso, esa es la pregunta. ¿Ve? ¿Qué debemos proteger a toda costa? Porque sin eso, ¿ve? El mundo está peor. ¿Ve? Esa es la pregunta. ¿Ve? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y quién decide? ¿Y desde qué punto de vista? ¿Ve? Y eso casi que podría hasta modificar la formulación de la pregunta, que es, ¿qué debería ser la medicina? Mira, no qué es la medicina, sino qué debería ser la medicina. ¿Para qué la medicina? ¿Para qué los médicos? Pero no en el para qué utilitario, sino el para qué ontológico. Eso que tiene mucho de propósito superior dentro, y que cubre todo el espectro hasta lo más práctico. Pero es eso, que hay que proteger a toda costa y que nadie tenga duda de que eso hay que protegerlo a toda costa. Ese es el desafío. Alex, pero ese para qué ontológico no debería excluir el para qué utilitario. Yo creo que ninguna de las dos. Tiene todo el espectro, comienza muy ontológico, muy esencial y va hasta lo de la trinchera. Entonces, que sea... O el utilitario como el mayor bienestar agregado posible, de John Locke. Claro, pero hay algunas cosas que no son necesariamente utilitarias. Ahí el componente ético tiene elementos utilitarios, pero tiene otros, que no son necesariamente tan así. Entonces, yo publiqué un artículo hace unos meses sobre lo que llamé The 5-Layer Architecture, Protective Architecture en AI. Yo creo que tenemos un papel importante en lo que se llaman decisiones de alta complejidad, irreversibles y con desenlaces desconocidos. Yo no creo que la AI pueda entrar ahí y la estoy probando. Acabo de publicar un artículo la semana pasada mostrando cómo patinan.
Entonces, eso resuena un poco, Mauricio, con lo que estabas diciendo, porque ser oncólogo y seguir guías de práctica clínica, para eso no se necesita un oncólogo. Para eso no se necesita un oncólogo. ¿Para qué se necesita el oncólogo? ¿Para qué un oncólogo? Para cuando la guía no sirve. Para cuando la guía no sirve. Y ahí va. Entonces, yo publiqué, pongan Haddad ahí LLMs y les saldrá un par de artículos. Yo estoy empujando a estas criaturas al límite y no van a dar porque los desafíos son estructurales. A menos de que salga un modelo nuevo, con una arquitectura nueva, estos modelos generativos que tenemos ahora tienen límites muy claros cuando las decisiones son complejas y los resultados no son verificables. Por eso se van a comer a los programadores, por eso se van a comer, cuando 2 y 2 igual 4, cuando hay una respuesta verificable y se pueda hacer el task, el trabajo digitalmente en un computador, están muertos. Pero como los números irracionales en matemáticas se pensaban que eran muy poquitos los números irracionales, pues los números irracionales son más que los racionales. Entonces, yo creo que tenemos mucho papel en la toma de decisiones. En inglés se llama high stakes decisions. Las decisiones de alto valor, irreversibles, con consecuencias serias y en donde los desenlaces no son verificables o anticipables o son cambiantes. Yo comenzaría por... ¿Cómo? Cisnes negros. Yo comenzaría por ahí. O no tanto cisnes negros, cisnes complejos. Cisnes complejos. Y un sistema complejo es un sistema impredecible, que tiene desenlaces no verificables, en donde se resiste a fórmulas, se resiste a recetas, y creo que hay mucha complejidad todavía disponible para que justifiquemos nuestra existencia, sin duda. Pero esto lo dejo para que con un mensaje un poco más de esperanza y de positividad. Pero Alex, la anécdota que contaste de tu amigo internista, de pronto como que se contradice con esto que acabas de decir, porque si tu mismo amigo, que era el que manejaba la complejidad de los diagnósticos más complejos, ya está diciendo que es mejor el sistema que él. Ese es para el diagnóstico, ¿vale? Entonces, bueno, entonces puede que no haya papel para nosotros, y creo que tenemos que estar dispuestos a aceptar que algo que no existía hace 200 años, la medicina formalizada, no existía hace más de 200 años. Todo esto comenzó en 1850 y pico. Algunos podrían decir que desde la época napoleónica, ahí comenzó a estructurarse una profesión que se llamaba profesión médica. En la época de los griegos de Hipócrates no había medicina. Era el iatre. La magia, pura magia. Práctica. No, era el atrie, en Galeno, la medicina se usó por la traducción latina. Eran los traductores latinos. Durante la Edad Media y durante el Renacimiento no había medicina. Paracelso fue tal vez el primero que usó la palabra medicina, pero lo usaba en dos sentidos. La práctica médica, muy a lo Galeno, que detestaba, y él quemó los libros de Galeno en una plaza pública. Y la medicina como medicamento químico, pero no como una profesión o una práctica regulada. Esto es algo del siglo XIX. Entonces, por más de 2000 años, vivimos sin medicina y ahora en el 10% lo tenemos. ¿Por qué no podemos concebir un mundo post-medicina donde no exista? ¿Y qué pasaría si ese fuera nuestro punto de partida? ¿Qué tal, doctor Carrasquilla? Que nuestro papel sea eliminar a la Academia Nacional de Medicina como punto de partida, que no se necesite. Eso sí que sería un desafío tremendo, porque nos invita a justificar que exista. Total. Esa es la vuelta con la que me gustaría hacer el círculo completo. Pero Alex, hay un principio general de ingeniería industrial, y es que en la medida que los procesos se van estandarizando para hacer más predecible el resultado con menos variabilidad, pues en esa misma medida se van delegando a personas con menos nivel de entrenamiento o se van automatizando y entregado completamente a máquinas. Ese mismo principio aplica en medicina y lo explica Richard Bomer con muchísima claridad cuando muestra
que la evolución de los sistemas y la evolución de la evidencia para reducir esa incertidumbre en las decisiones va a llevar a que el médico siempre esté ubicándose en los rangos más complejos de esa decisión, donde hay más incertidumbre, pero además de eso, en el diseño del sistema que se requiere para manejar esa incertidumbre, ¿sí? No solo en las decisiones clínicas, sino en el diseño del sistema que se requiere para ello. Y yo creo que ahí todavía la medicina tiene un espacio, si bien para muchos menos médicos de los que hay ahora, pero ese espacio sigue existiendo. Ahí va, y ese es creo que es nuestro papel como líderes, es el hacer las preguntas difíciles. Sí, porque lo otro sería un interés de guild, como dices tú, ¿no? Como hablamos la otra vez, como el gremio ahí cuidando su plata. Hay que tener cuidado porque los guilds desaparecen cuando se le meten fuerzas poderosas externas. Y en este momento no somos el eslabón más fuerte de la cadena de valor. No lo somos. Hace 2 generaciones lo éramos. Ya somos más débiles quizás. Yo me he encontrado un fenómeno, y qué pena interrumpirlos así. Yo me he encontrado un fenómeno que no sé si sea masivo, ¿no? Pero en estos tiempos de lo que ha pasado acá con el sistema de salud, he tenido el gusto de estar muy cerca con las asociaciones de pacientes y usuarios. No necesariamente nos quieren o perciben que somos absolutamente necesarios. Y eso ha sido fruto, por supuesto, de lo que decía Alejandro ahora, de la maquinización del personaje. De hecho, he encontrado algo de rechazo por parte de los pacientes respecto a cómo se ejecuta el acto médico, y digamos que no los culpo, ¿no? Es decir, que si hoy hiciéramos esa pregunta, por supuesto puede cambiar mucho la respuesta porque yo tengo una muestra muy chiquitica, a las personas que se benefician, llamémoslo así, de que exista un médico, es posible que nos llevemos algunas sorpresas. No, es que nos vamos. Yo estuve en una reunión de asociaciones de pacientes en Estados Unidos, en Harvard, el otro día, y viendo específicamente qué papel juegan las inteligencias artificiales con los pacientes, y vino el sector privado y los académicos y clínicos, y fue fantástica la conversación. La semana entrante voy a estar en Nueva York. Hice una propuesta en San Diego hace 1 año y medio de un experimento de pensamiento muy al estilo de esto, y hay gente que está dispuesta a ponerle $1.000 millones a probar un modelo totalmente distinto. Y el articulito este es un material de trabajo para ellos. Ahora hay un grupo en Nueva York que se va a reunir solo para pensar, y viene gente de fuera del sistema médico, no quiero llamarlo sistema de salud, porque ellos están viendo el sistema de salud. ¿Cómo transformamos el sistema de salud de los Estados Unidos? Es la pregunta. Y ahí debe jugar un papel el personal médico. Pero no es al revés. No es cómo reforzar el sistema médico para ofrecer servicios de salud. Y viene el sector de la comida, y viene el sector de la comida, se considera la principal causa de muerte después de la medicina en Estados Unidos. La medicina, la iatrogenia, los efectos secundarios de medicamentos y los errores médicos matan 1 millón de americanos. Tercera causa, ¿no, doctor? Cada una de ellas es la tercera causa. Los efectos secundarios de medicamentos, la tercera causa. Los errores médicos, la tercera causa. Y las complicaciones de procedimientos médicos, la tercera causa. Cuando se suman los 3, la causa número 1, 1 millón de americanos mueren al año por causa de la medicina. La principal causa de mortalidad. La comida se estima que mata 530,000 personas al año. Porque tendemos nosotros a describir las causas de mortalidad desde nuestro lente médico, que el cáncer, que la enfermedad cardiovascular, pero otra gente lo está mirando diferente. El origen. Claro, la comida, los malos hábitos alimenticios están matando a 530,000 personas. Y el Lancet, cuando miró lo que se llama la carga de enfermedad, hizo el análisis y publicó un artículo mostrando el estimativo, 3 jumbos llenos de pasajeros cayéndose todos los días por la comida. Entonces, claro, vienen estos animales inversionistas grandes y
dicen cómo podemos transformar el sistema de salud metiéndonos por el ángulo de la comida. Y ahora voy a estar en Nueva York presentando opciones, 7 áreas distintas, y nadie quiere hablar de hospitales, de médicos o de gastos farmacéuticos. Porque te dicen, por ahí nos podemos entrar de entrada porque es un cartel que lo tiene muy controlado donde nadie entra. Pero nos vamos a meter con caballos de Troya. Puede arrancar diciendo que usen Ozempic y ya con eso soluciona todo. Claro, no, hay un grupo que está pensando en poner GPL1 en el agua, así como el fluoruro. Wow. No, serio, pero teniendo conversaciones muy serias sobre cómo, porque está teniendo un impacto tremendo en indicadores de enfermedad. Entonces, esto, como lo decía Alonso, esto es parte de un cuadro financiero. Y si no entendemos que nos convertimos en un brazo del sector financiero, en donde las decisiones más importantes tienen que ver con retorno a la inversión, la sorpresa que nos vamos a llevar va a ser tremenda. Sí. Yo por eso De trabajo hecho, ahí. parte... No, pero miren, es que yo lo escucho y digo, sí, nos hemos preocupado por reparar lo que se rompe y no por evitar que se rompa. Y esta gente que está pagando lo que se está rompiendo ya dijeron no va más. No hay plata para tanta enfermedad. Yo, ahorita viendo lo del ADRES acá en Colombia, uno dice 100 billones de pesos. 100 billones de pesos. La gente no entiende la magnitud de eso. Yo me puse y lo pasamos a dólares, son 27, 28 billones de dólares. Listo. Eso tampoco te dice nada. Hasta cuando dicen, no, mire, esa es la plata que hace en un año Mastercard de ganancias con 250 millones de tarjeta vientes. Y dice, oiga, 100 billones. ¿Qué es lo que hace Mastercard con 250 millones de... Nosotros con 50 mil, hay algo mal ahí en ese balance de salud. No es un tema de solamente dinero, estamos hablando de que hay un desperdicio de recursos, esa casuística de patología y costos que hay, cuando uno hoy la mira, y aquí muchas EPS lo han publicado y demás, oiga, es un pequeño segmento y son la mayoría patologías que son, o no patologías, son comorbilidades de patologías crónicas que casi siempre está ahí, pero que son prevenibles si usted le enseña a la gente, y eso es más barato que la intervención de alto costo. Y nunca lo hemos visto así. Esto ha habido mil maneras, pero todo el mundo dice sí, pero no le ponen. Hasta que venga alguien, dice esto ya no va más. Y ahorita con la tecnología que está evidenciando de manera más directa todo esto, no, nos van a dar duro. Nos van a dar duro. Alonso, mira, para reforzar tu punto, la adherencia, solo la adherencia, en Estados Unidos cuesta 250.000 millones de dólares al año. Solo la adherencia. La ansiedad. ¿Adherencia o la no adherencia? La no adherencia. La no adherencia. No adherencia. 86% de las cosas probadas que funcionan no son parte de la práctica clínica. El sueño está causando costos, los trastornos del sueño, de 300.000 millones de dólares al año. La ansiedad y el estrés. La ansiedad y el estrés, 1 millón de millones de dólares al año, estimados. El desperdicio, 250.000 millones solo dentro de Medicare. Se estima que el 25% de los recursos en los Estados Unidos desperdiciados. 25% de 5 millones de dólares. Mucha plata. Mucha plata. Entonces, No te digo lo que hemos encontrado acá con mis agentes, que pues son escenarios chiquiticos, realmente no hay cómo defenderse. O sea, ya quisiera uno que todo el mundo estuviera en la práctica, como te digo, de un Mauricio, de un Andrés Cardona en la oncología, pero no es así, es una práctica demasiado laxa, en mi opinión, sin controles, sin gestión clínica. Y cuando tú ves cáncer, los resultados, por lo menos en Colombia, lo que hemos trabajado con cuenta de alto costo, porque tiene
muchos problemas de datos, pero pues es un repositorio y otros pues no nos acompañan, ¿sí? Es decir, tú estás invirtiendo X dinero y realmente pues por mil motivos pues no hay cómo presentar esa inversión, ¿sí? O sea, cualquier junta directiva te hubiera votado si fueras el CEO de esa empresa que invierte y no tiene resultados. Es un tema complicado. Pero, Luis, yo quisiera como un poquito de emoción de orden, porque nos fuimos a discusiones ya mucho de políticas sanitarias que, si bien son importantes, yo las quiero volver a atar a la pregunta inicial de nuestra reunión. O sea, ¿cómo redefinimos la medicina para desde la medicina y desde los médicos contribuir a que todos esos problemas se resuelvan o por lo menos se disminuyan? Si bien no van a desaparecer, pero por lo menos tengan pues tengan un impacto negativo mucho menor y la sociedad en su conjunto pueda ser mucho más feliz si se quiere, ¿no? ¿Cómo podemos desde la redefinición de la medicina y del médico hacer? Abel, de nuevo, voy a sonar a disco rayado. Mi sugerencia es que nuestro punto de partida sea que no somos necesarios. Exacto, sí. No que nuestro punto de partida sea cómo justificar nuestra existencia. Esa es la difícil, esa es la que requiere liderazgo de verdad. Es decir, partamos del punto en el que la medicina no existe. ¿Qué le pondríamos si tuviéramos la oportunidad de reinventar la medicina? ¿Qué incluiríamos? Sabiendo lo que sabemos, teniendo lo que tenemos y esperando lo que esperamos. Esperando lo que esperamos es todos estos problemas que acabamos de comentar en estos últimos 15 además minutos. Los desarrollos tecnológicos y además los incentivos de estas fuerzas de poder tremendas a las que le importamos un huevo, como dicen los españoles. Al contrario, somos un obstáculo. Somos un problema. Entonces, ¿qué pasaría y qué condiciones se requieren para que nosotros veamos ese espacio seguro, vamos a tener esa conversación e invitar a esos otros grupos de poder a que participen en la conversación, porque esto no puede ser endogénico. Esto, si tenemos la conversación, nosotros puedo predecir lo que va a pasar con los nombres que pongan en... Sí. ¿Y cómo hacemos profesores, yo me atreví a poner ahí en el chat, que lo miran un poquito, porque pues el tema siempre ha sido buscar la cura, ¿no? Y debería ser por modelos de mantenimiento biológico, optimización transhumanista, porque pues hoy en día con todas estas tecnologías que pueden ser, pues el transhumanismo está ahí, tiene obviamente mucha discusión, sobre todo ética, no técnica. La tecnología está ahí, está a la mano, pero sí hay un contexto ético muy, muy pesado. Logística de la bioseguridad poblacional, que es mantener, digamos, la gente sana y con hábitos, y una gestión integral del bienestar. Entonces, ahí les dejo como, es que ese es como el cambio de la cadena de valor. Yo siempre he dicho que es la cadena de valor lo que se está transformando. Los actores pasan a hacer tareas diferentes, hay insumos diferentes de esa cadena de información, accionar y demás. Y obviamente el foco siempre va a ser la persona que ha perdido su capacidad productiva, su bienestar, que tiene muchas cosas, mucho contexto, y lo que hay alrededor para protegerlo, recuperarlo, mantenerlo, ¿no? Es lo que veo. Pero pues obviamente es pura ideación ahí de tratando de pensar diferente. Alonso, complicado. Alonso, darle la cancha a trabajadores sociales o trabajadoras sociales que en muchos casos dirían que esta es su profesión y su trabajo, que qué carajo hacemos metiéndonos en su terreno, al personal de enfermería altamente cualificado, no las auxiliares esas malas pagas, esclavas de las instituciones, sino cuando de verdad la enfermería se manifiesta con su máximo potencial, como lo dijiste, eso es otra cosa. Yo le he aprendido a enfermeras mucho más que a muchos de mis colegas. El trato con las personas, un trato humano de escuchar, ven cosas que no vemos nosotros. Exactamente. Pues miren, entonces, dime. Yo les tengo un ejemplo muy, muy real de Colombia que conozco muy bien y son los programas de VIH. El éxito terapéutico, o sea, lograr que un paciente con VIH tenga una calidad de vida normal y una expectativa de vida casi normal, depende un 1% o menos de la decisión de un infectólogo sobre qué terapia antirretroviral dar. Todo lo demás lo hace alguien más. Es más,
en la iniciación de la terapia antirretroviral, la mayoría de las veces la hace un médico general porque ese conocimiento está altamente estandarizado y el médico general aplica un protocolo. Y el 95% de las veces, ese tratamiento que inicia el médico general en esa primera consulta es confirmado por el infectólogo en un control 1 o 2 meses después. Y si hay cambios, usualmente es por razones diferentes a que se aplicó mal el protocolo. Es porque el paciente no quiere o por alguna razón o porque hubo una intolerancia, lo cual solo se puede evidenciar después. Entonces, el ejemplo es que lograr que el paciente tenga una calidad de vida óptima depende críticamente de su adherencia al tratamiento antirretroviral, a la terapia. Y lograr que el paciente sea adherente a la terapia antirretroviral es un reto que tiene infinitas dimensiones más allá del acto médico. Ese es un muy buen ejemplo y lo estamos haciendo en Colombia bastante bien y precisamente a base de sustituir el tiempo del médico y el del infectólogo, ni se diga, es menos todavía. Pero con esa lógica, Alex, hemos logrado tener unos indicadores espectaculares de adherencia y de resultado terapéutico en, no voy a decir que en todo el VIH en Colombia, pero sí en algunos programas muy específicos. Pero mira qué bonito este abordaje, que es complementario al de cero. Uno es, no hay papel para medicina. La otra es, donde no hay duda para ninguno de los actores, no para nosotros, para ninguno de los actores, no hay duda de que ahí se requiere alguien que se llame médico o médica, con un título en algo que se llama medicina. ¿Ve? Ese sería el otro desafío interesante. Entonces viene el doctor Mauricio, decimos a usted, doctor Mauricio, ¿por qué usted no lo puede reemplazar? ¿Ve? Y que destile al máximo eso, ¿ve? Y se le hace estrés test. Yo quiero invitarnos a hacernos pruebas de estrés. A lo que digamos, desafiarlo al máximo, ¿ve? A ver si pasa la prueba de ácido. En confianza entre nosotros, con todo el cuidado y el que requiere esto. No sé, doctor Diego, Juan, si quieren decir algo, que creo que, no sé, creo que Juan no ha dicho. El doctor Juan está muy a la escucha porque tiene un tema personal, pero ya, perfecto, gracias. No, yo quedo pues obnubilado con la cantidad de discusiones acá, pero creo que respaldando la decisión que creo que se tomó de que la academia va a propiciar un debate en el que incluiremos más personal femenino por un lado, pero también los otros actores del sistema, particularmente pacientes y pagadores, prestadores, bueno, todo lo que llaman stakeholders. Creo que sí sea un debate muy importante arrancar de la suposición de que no somos necesarios y a ver cómo defendemos entonces para qué sí lo somos. En resumen, queda un poco con una visión apocalíptica, pero... Bueno, pero estas son... Doctor Senior. Sí, estos son los periodos interesantes. Afortunados y privilegiados somos, de poder estar viviendo esta época. Sí. Hola, buenas noches. No sé si me oyen. Sí, ahí Sí, muy bien. Perfecto, sí. No, pues muchas de las cosas que han mencionado es parte de las reflexiones que hacemos todos los días y cuando uno está metido en docencia, de las cosas que quiere que los estudiantes y los residentes vayan asimilando y asumiendo en lo que es la práctica médica. A mí lo que me parece de lo que han comentado es que estamos más en una crisis de deshumanización de la medicina. Todas estas herramientas que se nos presentan son herramientas que nos ayudan al trabajo o a la práctica diaria, toda la tecnología que va apareciendo, que siempre que cada vez aparece una tecnología nueva creemos que nos van a reemplazar. Creo que lo que hacen es facilitar nuestro trabajo siempre y cuando tengamos claro de cuál es el ejercicio que hacemos, en qué está el secreto del acto médico, que no solamente está en combinar una serie de síntomas y signos para llegar a un diagnóstico, no solamente está en el uso de unas herramientas diagnósticas en forma adecuada o inadecuada, sino está en la parte humana y de relación con el paciente y de qué es lo que espera en realidad un paciente enfermo o un paciente o una persona sana que acude a la atención del médico. Entonces, creo que lo que nos pasa, creo que le ha pasado a la medicina en los Estados Unidos, es que hay una deshumanización tremenda
en lo que es la atención médica. Nos hemos dejado llevar por la tecnología y que el trabajo que nosotros hacemos en realidad sea reemplazado por tecnología, de hacer tomografías corporales totales, a ver qué encontramos, de hacer exámenes o chequeos médicos para en una forma indiscriminada buscar a ver qué es lo que tiene el paciente y no en esa relación médico-paciente en donde hay algo más o algo diferente y para eso creo yo que se necesita el médico y creo que nunca va a ser reemplazado por una máquina. Espero que no y espero que al menos no me toque. Estoy de acuerdo con el doctor Rosselli en que la visión es un tanto apocalíptica en el sentido de que el trabajo que hacemos podría ser fácilmente reemplazado. Yo creo que no, que hay muchos elementos de discusión en este caso y en lo que en realidad es la figura del médico y lo que debe ser la definición de la palabra medicina. No solamente desde el punto de vista del bienestar y de evitar o de tratar la enfermedad, sino evitar la enfermedad, pero más que eso está en la relación del médico con quien necesita de un servicio, de un acto médico que debe ser realizado en las mejores condiciones, de una forma honesta, ética. Y todas estas cosas que ustedes han mencionado han logrado torcer el ejercicio de la medicina. La industria ha logrado meterse y torcer parte de lo que nosotros hacemos y hemos ido asistiendo y dejando que esto vaya pasando sin que levantemos la voz. Que la industria de insumos, la industria farmacéutica, la industria de equipos y médicos de tecnología de diagnóstico vaya dominando lo que en realidad nosotros hacemos y ya el ejercicio médico se va limitando, se va minimizando. Yo le digo a mis residentes que son residentes de cardiología y de hemodinamia, le digo, ustedes el estetoscopio se les volvió un instrumento totalmente extraño y debiera ser parte de su práctica médica. No, es que ya tenemos ecocardiografía y hacemos POCUS, sí, pero son siempre elementos complementarios. Lo que usted oye con un estetoscopio, va y lo busca y trata de corroborarlo en un ecocardiograma o en un eco haciendo un POCUS inicial cuando usted enfrenta a su paciente. Muchos de los pacientes que se hacen, por ejemplo, en cardiología intervencionista, resultan en la mesa y el médico que los está viendo ni siquiera sabe, ni ha interrogado al paciente, ni sabe cómo fue su dolor, ni cómo es su historia, y lo único que se dedica es a ver coronarias y a mirar si la coronaria está obstruida o no, y si con un stent él cree que resolvió el problema y resulta que el problema está en otro lado. Pienso que es muy interesante toda esta discusión de que nos planteemos y entiendo la propuesta del doctor Haddad de venga, mire desde su especialidad, desde su práctica clínica, qué es lo que usted puede exprimir para saber o para decir en realidad si se necesita que haya un médico, que haya alguien que sepa que tenga una experticia específica para poder enfrentar este tipo de pacientes y que la tecnología no nos lleve por delante. Básicamente creo que es un ejercicio bastante interesante y la discusión es bastante enriquecedora de lo que les he oído en esta discusión de esta hora. De esta hora que esto que estaba planeado para una hora, Alex, estamos felices de que nos hayas acompañado más de una hora. Buenísimo. Mauricio. Yo creo que pues cuando vine a esta reunión, pues pensaba que iba a tener como escuchar a una persona brillante que nos iba a dar muchas respuestas y encontré una persona más brillante aún que nos dio muchas preguntas y creo que a mí me deja muy inmensamente pues, motivado pensar en eso que es, ¿cuál es el kernel de la profesión? ¿Qué es lo que nos hace realmente importantes y de pronto admitir la posibilidad de que no lo seamos? Porque digamos que tenemos que aceptar eso y no buscarlo desde el punto de vista defensivo. Eso es como un juego de Jenga en donde uno dice, ¿qué le podemos ir quitando sin que se caiga el edificio, cierto? Y
y si uno dice, pues básicamente se puede quitar todo y no se cae el edificio, pues básicamente pues nosotros no cumplimos ninguna función. Darnos la oportunidad, al menos teórica, de que eso sea cierto. Lo que dijo el doctor Senior, yo pienso que tiene un elemento importante, el tema de empatía, pero pues parece ser que ChatGPT es 5 veces más empático que nosotros, cosa que no es muy difícil. O sea, realmente eso nosotros no estamos muy bien en empatía por el manejo de tiempo que estamos teniendo con los pacientes, ¿cierto? Y yo realmente creo que hay hay una exponencialidad en las expectativas de los pacientes con respecto a nosotros. O sea, en el pasado yo sentía que los pacientes con cualquier bofe que uno le tiraba estaban contentos, ¿cierto? Y más o menos, o por lo menos resignados, ¿cierto? Y ahora también, pues, porque esto que nos está pasando a nosotros les está pasando a ellos, ¿cierto? Ya las expectativas de ellos han ido aumentando hasta el punto en que yo me veo frecuentemente discutiendo con pacientes míos que me dicen que la lectura que dio el laboratorio de imágenes, él no cree en eso porque las pasó por ChatGPT o por alguna de estas cosas y que ese le dice que tiene otro diagnóstico distinto y yo estoy diciendo, yo no puedo estar escuchando esta discusión en este momento, pues porque además tengo un paciente en 10 minutos que está esperando y mientras yo resuelvo, o sea, el incremento en la tecnología ha incrementado el ruido de una manera tal que yo no estoy tan seguro que nos vaya a liberar tiempo, o por lo menos lo que yo he percibido es que no me lo libera tanto. Yo siento que de alguna manera mi tiempo está siendo gastado de una manera más. O sea que yo creo que definirnos y sobre todo o hacer esa conceptualización que al mejor estilo popperiano, pues, y es con la falsificabilidad, pues, que en donde uno dice, retire esto y si eso sigue siendo viable, pues asintóticamente nos acercamos al concepto de lo que es médico, entendiendo que posiblemente no lleguemos a lo que es realmente. Yo quedo muy contento con esta reunión. Muchas gracias. Sí, y Mauricio, si me permite el grupo un segundito, lo que acaba de decir estimuló otra pregunta que creo que podría ser interesante y estuvo ahí un poco implícita. Y si tuviéramos la oportunidad de reinventar la medicina, no crearla, sino reinventarla, que es, dado lo que está casi que con un silogismo, si la situación es esta, entonces es proteger, es restaurar, es limpiar, descontaminar. También existe la posibilidad de inventar, dadas las cosas que están sucediendo en este momento. ¿Qué le agregaríamos que habría sido impensable hasta hace un año? Y usar nuestra imaginación para ver hasta dónde nos da. De hecho, quería compartirles algo de esas charlas que a uno les dan para mejorar las empresas y demás. Hay una que ahorita recordé y aprovechando lo que acaba de decir Alex, es no es en qué nos podemos diferenciar o en qué podemos ser mejores. No, quiten esa. No. ¿En qué podemos ser únicos? Esa reflexión nos lleva a cambiar todo el proceso de cadena de valor y reinventar. Yo también creo que la propuesta pudiera ser reinvención total. Tener nuevas tecnologías, nuevo entendimiento, nueva sociedad. La sociedad no es la misma de ahorita, la de hace probablemente siquiera 60 años. Son constructos diferentes, valores que han cambiado y demás. Ahí, ¿cómo podemos ser únicos? Salirnos de nuestra zona de confort, romper la caja. Y eso, la academia sería llamada. Yo ahí donde pienso que es como hacían los alquimistas, su caldero donde uno mezclaba todo hasta producir el oro. Esta es la academia. La academia es el sitio donde podemos sentar a destilar esto y pues con todos estos cerebros que hay ahí, doctor Rosselli, el doctor Senior, el doctor Lehmann, el profe Abel, por favor, doctor Kim. Yo generalmente cierro mis charlas de inteligencia artificial en medicina donde hay usualmente un escenario variopinto, desde los que me insultan hasta los que se emocionan. Y
les digo, si un médico se siente reemplazable por una máquina, debería hacerlo y de la forma más rápida posible, ¿no? Porque ahí quiero ser enfático en que si usted como médico siente que es una máquina inferior a otra, usted no debería estar haciendo medicina, ¿no? Es un tema que también hemos discutido en Hipócrates. Esa pregunta última tuya, Alex, esa la hemos discutido en Hipócrates sin llegar a una definición. Es decir, nos debemos llamar médicos, y ¿qué es el médico en el mundo de las máquinas inteligentes? Porque obviamente nosotros nos centramos en IA, ¿no? No hemos logrado llegar a un consenso porque la gente cree que es que el médico entonces tiene que saber programar mejor que un programador que va a desaparecer. Cosas de ese estilo. Entonces, pues yo realmente quedo, como digo Mauricio, absorto en todas estas ideas. No sé cómo vamos a hacer el resumen de esta conversación tan espectacular, ¿no? Y pues bueno, yo me uno a las palabras de ¿por qué no liderar esto, ¿no? ¿Por qué no puede ser en Colombia, ¿no? ¿Por qué no podemos permear de esto hacia abajo y hacia arriba quizá, ¿no? Yo pues agradezco muchísimo, ¿verdad?, a Alejandro tomarse estas 2 horas con nosotros. No sé si alguien de los profesores quiera hacer una despedida formal a Alejandro, y yo solamente palabras de agradecimiento y de confirmación que, como dijo Mauricio, confirmación de que nos ibas a dejar más preguntas que respuestas, y creo que ese era el objetivo. Muchas gracias. Sí, supera las expectativas, Alex, de este debate, y con la contribución de los colegas, por supuesto. Pues Luis, si me lo permiten, dado que yo fui que invité a Alex y me aceptó la invitación, como dije al principio, estábamos felices de que nos hubieras aceptado, y creo que ninguno de nosotros está, digamos, frustrado porque obtuvo menos de lo que esperaba. Yo creo que esta conversación nos abrió una cantidad de retos, de preguntas, y creo que tu visión transformadora y retadora, Alex, es absolutamente necesaria. Por lo tanto, pues personalmente estoy muy satisfecho de que hayamos logrado este espacio, y estoy doblemente satisfecho porque se supone que iba a ser 1 hora, o sea, fueron 2 horas. Entonces creo que la satisfacción ahí sí es aritmética, el doble. Y un millón de gracias, pero pues si alguien más quiere manifestar sus... No, yo sí quiero decir, en primer lugar, agradecerle a Luis Eduardo de Ramón Abel por la oportunidad de tener a Alejandro aquí. Y sí, aceptamos el reto, Alex. Como Academia de Medicina, sí aceptamos el reto de que sea la Academia quien de verdad estimule la discusión y pueda liderar esto, incluso, como les decía, a nivel latinoamericano con las academias de medicina. Me parece que es absolutamente importante, y creo que tenemos que generar no solamente estas, sino mucho más preguntas, y podemos pensar, Ramón Abel, en una primera actividad dentro de la academia con todos invitados, desde luego Alonso, Mauricio, Luis Eduardo, invitados también, para que podamos hacerlo en la Academia de Medicina en un tiempo muy corto, y pues con la participación de nuestro académico Alejandro Haddad. Gabriel, yo creo que podemos anunciarlo de una vez, porque en nuestro proyecto de profesionalismo tenemos un evento de lanzamiento ahorita en 15 días, pero El después 17, en el mes ¿no? de abril, sí, el 27 de marzo, El 27 pero de después en marzo. el mes de abril empezamos las sesiones mensuales de lo que denominamos la Cátedra de Profesionalismo Médico. Y en esa primera sesión podríamos tener entonces una discusión con Alex. Pues si va a estar en Colombia sería fantástico, pero si no, pues tocaría virtual. Pero ahí en ese escenario podemos arrancar con esa reflexión. Pues desde ya, claro, y vas a estar por acá en Colombia prontamente, Alex. De corazón, desafortunadamente, con la situación geopolítica actual, yo estoy aquí invitado por la administración anterior, y me dieron una visa muy especial, pero muy especial. De esas que la nueva administración no ve con muy buenos ojos, porque tiene mucho que ver con la intelectualidad, y además siendo colombiano, con un apellido ahí que se puede interpretar de muchas formas.
a mi esposa le hicieron pasar un muy mal rato. Somos canadienses y le tocó salir a Tijuana y regresar a pie. Uno cruza la frontera y regresa. Y le hicieron pasar un rato horroroso siendo canadiense, con pasaporte canadiense. Entonces, la visa esa que tengo especial incluye Green Card casi que express. Entonces, hace un mes aplicamos el proceso y los abogados nos dijeron que mejor evitáramos viajar el resto del año. Entonces, porque el riesgo es muy alto con ICES y con todas esas cosas, hasta los mismos ciudadanos le están haciendo pasar un rato, y con los proyectos tan grandes que están comenzando a desarrollarse aquí, el riesgo es demasiado, no se justifica el riesgo. Ahora que precisamente la tensión que se está viviendo en Estados Unidos está abriendo la puerta a posibilidades que antes se consideraban imposibles, y me están prestando más atención de la que esperaba. Entonces el riesgo es muy alto, así que cuenten conmigo virtualmente y espiritualmente. Virtualmente, no, lo hacemos virtual. Gabriel, de una vez, la fecha es el 15 de abril, Alex, 6 de la tarde hora Colombia. 15 de abril. Pero ese es el día del lanzamiento que tienen ustedes, ¿no? No, el lanzamiento es el 27 de marzo. El lanzamiento de la semana entrante. Sí, parece. Sí, de este viernes noche. Se ve muy bien, el 15 de abril. Bueno, ya quedamos con el primer foro, Gabriel, ya quedamos con la primera sesión de la cátedra de profesionalismo médico. Excelente. Y por favor, hora, etcétera, para bloquearlo. Lo tengo abierto al máximo y tenemos 2 horas de diferencia ahora, creo, sí. Del Wisconsin, pero es 6 de la tarde Colombia, o sea que tú estarías a las 4 de la tarde. Okay. Ya está definida, es de 6 a 7, máximo 7:30. Local, por allá. Ok, y le hacemos la curaduría de aquí a allá, le hacemos el diseño de vivencia para quienes participen. Perfecto. Exacto, sí. Súper. Perfecto. Qué bueno. Okay. Y cuenten conmigo como su instrumento. Wow. Absolutamente maleable y controlable. Y abusable. Abusable para que la misión se cumpla a cabalidad y más allá. Bueno, excelente. Maravilloso. Entonces lo dejamos ya cuadrado perfectamente y ya todos invitados. Bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo me tengo que retirar. Muchas gracias. Creo que todos nos Alex, tenemos que retirar ya. Gran abrazo. Buena tarde para todos. Muchas gracias. Fuerte. Bueno, Una Alex, feliz noche, gracias. Alex. Un gran abrazo. Profe, muchas gracias por todo. Gracias. Igualmente. Ojalá hubiera una Profesores. palabra para escribir agradecimiento por algo que se hace posible conjuntamente, en primera persona plural. Esa palabra. Chao, Sí. chao. Ese Chao. concepto. Profe Rosselli, un placer. Chao, chao. Chao, Abel. Que estés bien.